El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:02. Las buenas tardes y se integran Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y Eddie Alcántara. Buenas tardes, caballeros. Iniciamos la Semana Mayor. Saludos, don Eddie Alcántara, don Fafa Taveras, José Luis Mendoza, Yulisa Céspedes y al equipo técnico que nos acompaña aquí en el gobierno de la tarde, la Z101. Saludos, Eddie. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes a todo el país que nos escucha esta hora. A José Luis Mendoza, que está por ahí abajo. Fafa, buenas tardes, sobre todo porque estamos en la Semana Mayor, que en cierta medida es la semana más tranquila. Porque sin los carros de los muchachos en la calle, tú puedes andar tranquilamente en la ciudad a cualquier hora ahora. Ay, Fafa, eso lo dices tú porque no lo tienes metido en tu casa, entonces. Como quiere un quintal. Porque los muchachos no están yendo a clase. No están yendo a clase. No madre. Pero para los que se quedan en la casa, sí. O sea, fíjate una cosa, eso libera un poco el tránsito. Claro, Fafa, se siente. Pero se la pone más incómoda a las mamás y a los papás en sus casas cuando tienen muchachos chiquitos que están de vacaciones escolares. Los míos se portan bien. Una semana de vacaciones. Hasta los fines de semana, yo, esos muchachos míos, yo siento paz y tranquilidad. Pero yo tengo una gran debilidad por los niños. Soy un padrino de todos los muchachos. Ni lo siento, los muchachos míos. Ni lo sentí este fin de semana, mis hijos. Que se sigan portando así. Cualquiera que te oye. Ahora yo digo, es notable el hecho que no hay apagón, que no hay tapones, ni hay apagón. Yo salí temprano creyendo que iba a llegar como siempre, como de costumbre, 4:20, 4:30, y llegué aquí a las 4 rayando de la tarde. Pero tuve algunas conversaciones amenas con Oscar, el productor, y con Francis Villalona. Pero la verdad que está como despejada la calle. Sí, estoy viendo y debo felicitar a las autoridades. Estoy viendo los organismos de prevención de Semana Santa. Estoy viendo que están trabajando con tiempo. Eso funciona bien. Eso funciona. Todos los años funciona bien. ¿Cómo se llama? Méndez. Generalmente. Se concentra más en las salidas y en las entradas de la ciudad. Lo que le falta más es colaboración de la gente, no tanto de las autoridades, porque el operativo se hace bien y funciona. Sí. Falta que la gente no se la ponga difícil a las autoridades. Sí, que la gente, si va a tomar, porque aquí eso no es ilegal, es legal, pero que lo haga con cierto nivel de responsabilidad, que no le debe alcohol a los niños, que no manejen alcoholizado, no beba si va a manejar, que no vaya a alta velocidad, no se vuele las señales de tránsito, ni los semáforos, ni nada por el estilo. A ver si tenemos un índice más bajito y que no haya más gente. Ese consejo es para el que va sobrio. Porque el que va ebrio no escucha nada de eso. No, pero eso lo que hay que evitar es que no se puede manejar. Hay un lapso de tiempo antes de que usted esté ebrio. No se puede conducir ebrio. Sí, lo que sucede es que aquí, por ejemplo, la gente no le teme a las autoridades con ese tema, porque no han sido contundentes tratando de prevenir que eso ocurra. El régimen de consecuencia es muy débil. Como en otros países, que te van quitando puntos hasta que pierdes la licencia, y cuando te encuentran en la calle manejando sin licencia, entonces te meten preso. Creo que la cosa sería de otra manera, ¿verdad, Francis? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:08. Hay algunas informaciones respecto del incendio de Notre Dame que dicen que algunas obras de arte de importancia principal, así como la corona de espinas, han sido salvadas. O sea que parte, además de los cimientos de la iglesia, también han sido preservadas de forma intacta. O sea que esto es una gran noticia porque, según dicen las autoridades, este símbolo de la cultura europea podría ser vuelta a levantar sobre sus cimientos. Todo esto es una información en proceso respecto del incendio de Notre Dame, así que vamos a tener informaciones quizás no solo a lo largo del día de hoy, sino de toda la semana. Bueno, yo me enteré ahorita a través de las redes sociales. Lógicamente parece que va el fuego a devastar toda esa estructura, pero ya las autoridades anunciaron de que, independientemente de que el daño ha conmovido a la sociedad, van a levantar. Sí, la gente lloraba en la plaza. Sí, claro, es un símbolo histórico. La verdad que es una pena. Hoy vamos a hablar de, a propósito de Semana Santa, de los
violencia infantil, el alcohol en menores. Y aquí tenemos niños, aunque usted no lo crea, doctora, en la cabina. Usted se va a ir dando cuenta en la medida que el programa vaya avanzando. Y como estamos en una etapa en la que vamos a salir de la ciudad, tenemos festividades religiosas, tenemos que pensar en cuál va a ser el cuidado psicológico de todos los niños que tenemos en nuestros hogares. Para ello, hemos invitado a la licenciada Ivonne Guzmán, que es terapeuta familiar, psicóloga, y con ella vamos a entrar de una vez en materia. Bienvenida. Sí, muchas gracias por recibirme acá en la Z. Ivonne, a propósito de que ahora estamos en Semana Santa y las autoridades han hecho unas advertencias respecto de los padres, si se pudieran decir que son buenos padres, que le dan bebidas alcohólicas a los niños. ¿De qué manera nosotros podemos interpretar y quizás trabajar en el desarrollo emocional y psicológico de esos padres que creen que están haciendo una actividad graciosa, que creen que con esto están complaciendo a los niños o que entienden que están haciendo algo bueno? Sí, mira, así es. Realmente es una irresponsabilidad de parte de los padres suministrarle cualquier tipo de sustancia, ya sea legal o ilegal, a su hijo, porque esto va a alterar el desarrollo integral y evolutivo del mismo. Cuando hablo del desarrollo evolutivo del mismo, es que le estoy indicando al niño de que él tiene el derecho, porque es gracioso, tal vez, porque es entrarlo en el coro, porque tengo que ayudarle para que él no reciba ningún tipo de sustancia de parte de otro, sino de parte de mí, porque yo como padre soy el que puedo controlar este tipo de consumo. Entonces, los padres que le administran cualquier tipo de sustancia están pasando por irresponsable. Nosotros estamos muy enfocados en la psicología a trabajar lo que es la paternidad responsable. Una paternidad responsable que sabe delimitar y que sabe colocar los límites según el ciclo vital que tenga el niño. Cuando hablo según el ciclo vital que tenga el niño, es que cada ser humano va pasando por una serie de etapas, de procesos. Cada etapa de ese proceso demanda una serie de necesidades y en este caso la necesidad de consumo de sustancia está anulada porque ningún niño puede tener como suministro ningún tipo de contacto con alcohol. Esto desencadena otros riesgos. Y cuando hablo de otros riesgos, me refiero a que puedan estar expuestos a consumo de sustancia y que puedan estar expuestos a alguna forma de explotación sexual, ya que el niño o la niña está recibiendo el consumo y desarrolla tal vez algún tipo de adicción, un adulto puede decirle, mira, si tú me haces un favor, yo te puedo suministrar esto. Además de esto, de que pueda causarle a este tipo de población indicadores delictivos, de que ellos tengan conductas delictivas para ellos poder suministrarse algún tipo de sustancia. Pero la incidencia que hay en la República Dominicana, que la gente quiere enfocar en algún tipo de bebida alcohólica, que pudiera por descuido de los padres o con consentimiento de esto, ingerir un menor. El problema grave está en que ya los menores no están ni siquiera mirando para ese lugar, están mirando para otro tipo de droga, abiertamente. En los barrios populosos están involucrados hasta en la comercialización de la droga. Y las autoridades lo saben, porque si uno no sabe que camina por ahí, no lo van a hacer las autoridades. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que procurar prevenir por lo menos eso, independientemente de la responsabilidad o la irresponsabilidad de los padres? ¿Hay algún departamento? Algo tiene que haber. Como usted diría, estaríamos mangas por hombros, sería, porque hay diferentes tipos de factores que influyen a que un joven tenga una conducta de consumo de sustancia, ya sea familiar, de que tenga una conducta repetitiva porque en su casa lo ve, lo ha aprendido en su casa, el tipo de consumo, pero también hay un riesgo dentro de los factores que son socioculturales, que las canciones que los jóvenes están escuchando y la exposición a alguna de esas canciones con sus videos es el consumo de esas sustancias que están prohibidas. Pero además de esto tenemos la contraparte de la comunidad, de cómo hay crímenes organizados a través de utilizar a los jóvenes para consumir la sustancia, para poner a esos jóvenes a que sean administradores, porque hay un tema de la ley.
no es lo mismo agarrar a un joven con una cantidad de drogas que un adulto. Las consecuencias legales van a ser diferentes. Entonces, ¿qué hace el que ya tiene un sistema de un crimen organizado que utiliza a estos jóvenes como mul? Bueno, ellos dicen, bueno, yo te voy a administrar esto, pero tú no me conoces a mí. Ahora, si tú haces esto, yo te voy a dar tales beneficios. Entonces, no solamente es cargar a los padres, también tenemos que ver las políticas que están enfocados a proteger y a prevenir el tipo de consumo de drogas con los jóvenes. Eso si nos enfocamos en el punto de vista del consumo de drogas y per se, pero hay una situación, doctora, y una realidad social que nos está afectando mucho. Yo siempre la defino como la unión de varias generaciones en un mismo hogar donde no hay figura paterna. Y le puedo explicar, por ejemplo, el caso de que nosotros nos encontramos en los hogares de barrios muy carenciados, de barrios muy pobres, donde está la señora que es bisabuela, que tiene a su hija porque la tuvo a los 16 años, que la hija tiene otra niña que la tuvo también a los 15 o los 16 años, y la niña ahora acaba de parir otra niña. Y entonces usted tiene ahí 5 generaciones de madre, hija, nieta y bisnieta, viviendo en un mismo hogar donde posiblemente no existe la figura paterna. Entonces ahí hay muchísimo más vulnerabilidad. Claro, y se lo planteo de esa manera porque a veces cuando uno escucha, o cuando nos escuchamos nosotros mismos teorizando sobre orientación, sobre cuidado de la niñez, sobre evitar el consumo de bebidas o abusos sexuales principalmente, nos olvidamos de que existe esa realidad social, y esa realidad social, evitar situaciones ahí es mucho más difícil. O sea, porque tal vez cuando uno habla de que, bueno, lo importante es la formación del hogar, pero uno dice de cuál hogar. Porque de cuál hogar viene ese niño o en cuál hogar se está formando ese niño. Y entonces cada vez más tenemos ese deterioro. Por un lado, elogiamos y nos sentimos orgullosos de decir que tenemos X cantidad de madres solteras que son súper heroínas porque han criado sus hijos, pero también por otro lado tenemos una situación que en otros estratos de la sociedad lo que está haciendo es contribuyendo con el deterioro de esos niños que se están formando sin esa orientación, sin ese núcleo familiar que conocíamos en el pasado y que cada día es menor. Entonces, ¿qué tipo de políticas aplicar en ese sentido? No pensando nosotros, yo siempre hablo de las circunscripciones cuando uno habla de política, no pensando en la circunscripción número 1 y en la número 2, sino en la número 3. Eso que usted plantea es muy importante porque evidentemente que la familia dominicana y la familia del mundo se ha ido transformando. Y cuando hablo de transformando es que usted me está haciendo la definición de lo que es un tipo de familia transgeneracional, donde la cabeza del hogar está identificada por la mujer. Y otro concepto importante es el reciclaje familiar. Oye, como usted dice, o sea, la bisabuela soltera, ¿verdad? O viuda. Tenemos la abuela, viuda o soltera o separada. Tenemos la madre casa. Y tenemos la adolescente embarazada. Pero ¿dónde están los hombres? O sea, ¿cómo la cultura va legitimando que hay una descomposición familiar precisamente porque la mujer es la cabeza del hogar? Entonces, sería cuestionar cómo van las políticas públicas de este país para que puedan no solamente llegar a determinados sectores, como usted plantea, la circunscripción número 3, la número 5, sino aquellas realidades que tenemos en nuestro país, con mujeres que están en posiciones de vulnerabilidad, que son banqueras, y que tienen que salir a trabajar y que tienen que dejar a su hijo en una escuela o en un cuido del mismo estado donde no sabemos dónde está el padre, el procreador de esa criatura. Pero a todo esto, esa mujer se ha quedado en un segundo o en un octavo de primaria que no ha podido completar una academia universitaria. Pero nos cuestionamos, ¿dónde están los hombres? O sea, ¿dónde están los padres de esos jóvenes? Es lo mismo que decimos, no, porque nuestra sociedad tiende a tener un estigma con las adolescentes embarazadas porque ella le pasó esto porque ella estaba contenta. Pero no hemos cuestionado, ¿dónde está el que la embarazó? Sí. ¿Cuál es la política que hay para sancionar al que abusó sexualmente de esa adolescente que por lo regular hay una suma que se da en que tenemos una adolescente que mientras más temprano quede embarazada, más posibilidad tiene de tener otros hijos en adolescente también? Doctora, con su permiso vamos a hacer una pausa breve y al regreso venimos con Fafa, con otras preguntas y también hablaremos del abuso infantil. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:22. La doctora Ivonne Guzmán está con nosotros el día de hoy. Doctora, ¿cómo abordamos el tema del abuso infantil, el abandono, el cuidado de los niños a propósito de esta larga vacación de Semana Santa? Mire, hay que entender un acontecimiento que yo llamo que es básico. Estamos viviendo el momento más trascendental de cambio en toda la historia. Es la única vez que tenemos un único mercado y donde el peso de la comunicación y de la información se ha democratizado tanto que está al alcance de cualquiera, porque hasta se ha abaratado para conseguirlo. Y en medio de eso, bajo la influencia de la abrumadora presencia de la comunicación en radio, en televisión, en los frentes, usted se encuentra con un problema. Antes, la familia era una institución reconocida en el hogar, era una actividad respetable. La gente en los barrios, yo lo vivo repitiendo, el vecindario era un parentesco, porque había una actitud de colaboración frente a la gente. Pero la transformación que se ha presentado hace que ni viviendo en un mismo edificio hay relación entre los habitantes de ahí. Y que lo que hay es una tendencia a la individualización del mundo, en el hecho que usted está obligado frente a la presión y a la posibilidad a tener que refugiarse en su esfuerzo propio, en lo que usted pueda hacer. Y no hay medida, no hay ninguna referencia de valor. Antes los padres podían usar frente a los muchachos ejemplo y vigilancia. Ahora no pueden ocuparse de ellos la mayoría. 40 de cada 100 hogares están dirigidos por madres solteras. Y eso es un acontecimiento trascendental para uno saber qué se va a reproducir en los muchachos. Y lo otro es los ejemplos sociales. Una sociedad donde los muchachos ven que decenas de políticos acusados de ladrones no tiene consecuencia porque tienen poder. Lo que hace es estimular en ellos que hay aquí licencia porque usted busque lo que quiera. Por eso, el problema del crecimiento de la delincuencia juvenil obliga al Estado a hacer un esfuerzo mayor por crearle intermediaciones, casas en todos los tipos, donde eso pueda hacerse. No es lo mismo que haya lugares oficiales donde dejar el muchacho mientras la mujer trabaja, a que usted tenga que dejarlo en el barrio sin nadie que lo tutele. Entonces yo creo que esta situación evidente de que la juventud está deteriorándose a un nivel sorprendente que no se puede pasar por alto, que no se siente vínculo ni con el pasado ni con la familia, sino con los deseos que le crea la imagen de la publicidad, porque ahora son un instrumento de la publicidad. Sí. En una situación como esa, la responsabilidad pública fundamental es la actuación del gobierno. Ustedes, los psicólogos, tienen una debilidad frente a eso y ustedes tratan la conciencia del personaje o la explicación general aparente, pero hay una debilidad estatal que hay que hacerla ver y que hay que dedicarle más atención a que hay muy poca atención oficial para la infancia. Bueno, de hecho usted habla de la descomposición social que tenemos y es realmente como el individualismo que vive en las sociedades en esta actualidad, de que solamente en una misma familia vemos islas. Cuando digo isla es que se le pregunta a un miembro de una familia, háblame de tu hermano, y no puede dar las características que tiene ese hermano, porque es como si fuera un desconocido. No hay noción de comunidad ya, ni en la casa ni en el barrio. Y se van perdiendo los ritos que son familiares. O sea, el mantenerse en las festividades exclusivas para la familia. Ya es un mundo hacia el exterior, no un mundo interior familiar. Eso es básico. Y sí estoy de acuerdo con usted de cómo la familia se ha ido transformando y cómo los estados necesitan trabajar esas políticas para mejorar la clase social, para mejorar la educación. Porque se invierte más
en hacer las intervenciones que sale más costoso que en hacer los modelos de prevención, que son más económicos, que son más cercanos, como las comunidades que ya ustedes mencionaban hace un momento, solamente se acercan en determinados tiempos algunos políticos que van cuando ya se está aproximando el tema del voto, a arreglarle una calle, a ponerle la pintura a una escuela, se ven, señores, hasta fotos, porque la comunicación es ahora. La comunicación es ahora. O sea, yo puedo saber lo que está pasando en Australia en este momento y vemos como algunos políticos colocan hasta una foto porque están brindando un refresco a una comunidad, alimentando con un refresco, con un pan a las personas. Pero aquí el tema del abuso sexual infantil. Siempre ha existido el abuso sexual infantil, que hay una visibilización en la actualidad, que tal vez hay algunas personas que se han preocupado porque esto pueda salir a la luz, pero ¿por qué los jóvenes o los niños no denuncian el tema del abuso sexual infantil? Hay varios factores, tanto los individuales, que van inherente a cada uno de ellos, que va a depender de la edad, va a depender de la autoestima o el autoconcepto que tenga, va a depender de el modelo familiar que mi madre o mi padre me dice, yo confío en ti, tú confías en mí. Todo aquel que se acerca a ti con una intención y explicarle cuál es la intención, tú me lo dices. Entonces, varios factores familiares fuera de los individuales, y varios factores que van a depender de la sociedad o de la cultura. Va a depender de cómo esa sociedad está estructurada, cómo las canciones del día de hoy son tan diferentes a las canciones de hace 20 años. Pero no podemos pensar que vamos a tener una cultura de 20 años atrás, sino que tenemos que ir actualizando, pero trabajar los valores familiares, trabajar la unidad, trabajar el vínculo. Un abuso sexual se puede dar en cualquier ámbito. Y aquí quiero diferenciar lo que es el abusador sexual del violador sexual común. Son totalmente diferentes. Podemos encontrar un abusador sexual que está en una oficina con saco y corbata, que no está en el barrio. Porque es más fácil encontrar en el barrio a un violador sexual que un abusador sexual. Sí. Bien, porque tiene capacidad para simular y para transformar su conducta de ser una persona delante del niño que es su objeto sexual, para tener un goce sexual, para tener una liberación sexual, una pulsión sexual, que es tan diferente a cuando él está trabajando. Como es una persona que lo podemos ver con una sotana, pero también lo podemos ver con una tiza y un borrador, pero también lo podemos ver como un entrenador. O sea, cómo una persona puede tener doble fachada con el tema del abuso sexual infantil. La comunicación es importante. Y es importante de que tengamos todo a una misma voz, tanto la escuela, la familia y las políticas públicas, como usted planteaba. O sea que si hay un abuso sexual en la escuela, que la política pública permita garantizarle la protección al niño. Pero si el abuso sexual se da en la familia, que la escuela también pueda garantizar lo que es el desarrollo integral de ese niño. Es jugar bien este trinomio que cada quien está de manera individualista. Gracias, doctora. Gracias a la doctora Ivonne Guzmán que ha estado con nosotros. Doctora, si quisiéramos comunicarnos con usted, quienes nos escuchan un poco más adelante, ¿cómo lo haría la gente que está en conexión con la Z? Sí, a través del 809-688-5292. Ese es el Centro Profesional Psicólogos Unidos. Y a través de mis redes, Guzmán Cerda. Gracias a la doctora Ivonne Guzmán. Nosotros vamos a una pausa y al regreso venimos con todo el contenido del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, ya son las 5:33. El keniano Cherono ha ganado el maratón de Boston. Hay que decir que para todos los que siguen el deporte, el maratón de Boston es una carrera icónica de esa ciudad y que se inscriben personas de todo el mundo. En esta ocasión, esta era la edición número 123 del maratón de Boston. Y ahí van prácticamente todos los mejores corredores, pero también van los aficionados, los amateurs. Y en este caso se lo ha llevado un keniano que lo hizo en 2 horas, 7 minutos y 57 segundos. Es la primera victoria del keniano que no había ganado un maratón
en ninguno de los grandes maratones. Así es que se hace cada vez un poco más plural, porque en los años anteriores habían ganado personas de diferentes países, pero no se había ido a África el trofeo. A propósito de la Semana Santa, y que la gente se desplaza. Usted se va a quedar aquí para ir a la iglesia, ¿verdad? Sí, yo me quedo aquí. Yo Y de Alcántara también. Generalmente no salgo al interior ni viajo al exterior en Semana Santa, no me gusta. No, sobre todo porque los costos como que... No, pero no por los costos, porque ya, tú sabes, uno va avanzando a nivel social. Si tú te Pero planificas, lo puedes hacer un mejor es... viajecito, pero como que no me Y no se me llama disfruta la atención. ciudad mucho más. Se disfruta la ciudad mucho Él, más. él está súper tranquilo. Tú puedes ir a cualquier lugar de los que están abiertos, claro, porque la mayoría cierra. Además, uno pasa... Y disfrutarlo con más tranquilidad. Sí, uno lo disfruta con más tranquilidad, ciertamente. O sea, yo creo que es mejor uno estar tranquilo. Voy a copiar pero a de ustedes. propósito de la gente que se va a los pueblos interiores, y te lo digo porque recientemente estuve en la región sur, estuve visitando Valle de las Águilas, y entonces, cuando iba llegar a la entrada de Baní, señores, para cruzar Baní, para continuar hacia Asua, en la entrada de Baní, o cruzando Baní para continuar, uno pierde más de una hora del trayecto en tiempo. O sea, eso es increíble. Hay un proyecto de ley, hay un proyecto de construcción de una circunvalación en Baní y una circunvalación en Asua para no tener que atravesar la ciudad. El caso de Asua es menos traumático, pero el caso de Baní ya eso es insoportable. O sea, si tú vas para alguna provincia que esté después de Baní, tú tienes que durar una hora mínimo para cruzar cruzando un tramo. ¿Por qué? Porque es una sola calle. No te puedes desviar por ninguna, es una sola calle para tú salir al autopista. Pero todo eso... Y entonces eso es cruzar por el mismo medio de la ciudad, y eso no se toma, oye, en cualquier día de la semana, eso no se toma menos de una hora. Sí, pero además de eso... Tú tienes que calcular esa hora perdida en el medio de un pueblo pequeño. Súmale que no se planifica absolutamente nada, porque aparte de eso, por los acontecimientos que ocurrieron en Baní, delictivo, hace un tiempo con la muerte del coronel y todo eso. Entonces, después que tú sales del tapón, te aparecen un grupo de policías y militares revisando y pidiendo papel ahí, llegando ahí antes de tu salida. ¿Verdad? Sí, bueno, la salida de allá para acá. Entonces ahí te complica la vida saliendo y entrando también. Sí. Porque se supone que usted tiene que planificar que hay un tramo que está afectando de aquí para allá y de allá para acá también, que usted tiene que evitar que después que usted atraviesa esa zona, entonces tenga la molestia de que se ponga no para requisar. Pero que no tienen, o todo el mundo anda legal, o algo está pasando, porque nunca hay nadie parado ahí ni preso. O todo el mundo pasa. ¿Tú me entiendes? Y hay un retén ahí. Porque miren, un operativo que se haga de verdad, aunque sea un 1%. Algo tiene que encontrar. Tiene que andar aunque sea con una sevillana. Sí, algo. Entonces no hay nadie preso, entonces ¿cuál es el problema? Mira, a mí me tocó pasar por Puerto Plata y tengo la misma sensación que tú tuviste con Baní. Esa carretera de Puerto Plata, la carretera nueva, es más que carretera nueva, están las dos de la misma forma, destruida, supuestamente en reparación. Porque no terminan de repararla. Oye, pero no. Está constantemente en reparación. Es que no terminan de construir una para romper la otra. Sí. Puerto Plata tiene las dos carreteras destruidas, Que no le quieren tanto aprobar la la adenda. turística como la carretera vieja, Sí. que supuestamente le estaban arreglando, pero que esta no es la primera vez. La última vez que yo fui anterior a esto, hace un año, yo la encontré ahora prácticamente en el mismo Lo sitio mismo, de lo por donde mismo, había sí. pasado. Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer con la carretera que han roto? Entonces no Pero terminan además de eso- de construirla. Y además porque rompen las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, pero aparte de eso, no puede ser que se tome tanto tiempo. Es un mecanismo de presión Tanto tiempo terminar una obra. de los contratistas, un mecanismo de presión. Sí, pero solamente los contratistas De que están solamente- creando una no, pero molestia. es que los contratistas hacen hasta donde tú le solamente permitas. presionan cuando tú no le pagas. Sí. Porque tú no utilizas mecanismo de presión. Al contrario, los contratistas cuando tú le dices yo quiero eso para rápido, los cuartos están ahí, te lo hacen rápido. El Porque caso es- lo que le gusta a los contratistas es cobrar. El caso es que parece que las adendas se la están poniendo incómodas. Pero ojalá que, pero en el caso de Porque han Baní, delatado muchas cosas de esas adendas. bueno, pero en el se han caso de quedado al Baní, descubierto. ojalá que ese proyecto de la construcción de una circunvalación se haga realidad, porque eso es una necesidad, pero una necesidad real. Porque te lo digo,
cualquier persona que me esté escuchando que haya ido al interior, al suroeste, en los últimos días, se va a dar cuenta de eso. E incluso, mira, estábamos hablando y viendo a Francis, que Francis dice que es de la zona, entonces dice que él no sufre eso todos los días. El único vanilejo que ha quebrado un colmado se llama Francis Villalón. No creo. Claro los que sí. no quieran colmado. Que claro que no. A menos que sea intencional. Francis el único. No digas Te eso. estoy diciendo que el único vanilejo que ha quebrado un colmado es Francis Villalón, hermano. Pregúntaselo. Pero mira, y es verdad lo que dice Yulisa, el caso de Puerto Plata. Tú te vas, pero claro, Puerto Plata yo tengo mi hermano vive en Cabarete y generalmente yo me voy es por Moca y subo por Jamao, por esa carretera para salir y llegar a Cabarete, porque si tú te vas por Puerto Plata tú pierdes 2 horas dando la vuelta desde Santiago a Puerto Plata. Y además que tienes que ir a 0 millas. Sí, porque eso tiene años en construcción. Y digo años porque eso está desde antes que se estuviera construyendo, que se construyera la terminal de crucero, que ahí entonces hicieron una reparación muy bonita, pero para la entrada hacia la terminal. Ahora, de ahí en adelante, donde está el conflicto con el vertedero y eso, esa carretera no terminan de arreglarla. Eso vive todo el tiempo en construcción. Mira, qué bueno que tú mencionas el vertedero, porque a propósito de esa, nos mandan aquí una información respecto de las palabras. Hay un límite dire en Puerto Plata con el tema del vertedero entre el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio, los municipios, los diputados, etcétera. Dice el señor Walter Musa, según la nota que nos manda Somos Pueblo, de que él no conoce ninguna ley de medio ambiente que prohíba un vertedero cerca de una comunidad y fuentes acuíferas. ¿Cómo? O sea, como no hay una ley de medio ambiente que prohíba. O sea, primero, no creo que no haya una ley de medio ambiente que no lo prohíba, pero si no lo prohíbe, como quiera está bien, entonces que se haga. Él tiene derecho a no conocerlo. Pero qué barbaridad. Él tiene derecho a no conocerlo. Pero él es un alcalde. Sí, ¿No pero puede? si él no lo lee, pero tú no puedes tener. No, pero que es una burla. Bueno, pero si tú No, no pero conoces si él- lo que Si tú dijo no lees eso, o se te está burlando informas. de Se la está gente. burlando de la gente, es una falta de respeto. Recuerden que Walter me Musa perdone, es el Walter, mi amigo, alcalde pero- al que le hicieron un programa de investigación este mismo fin de semana, donde resulta que el terreno donde se está instalando ese vertedero fue comprado por una persona vinculada a él por 5 millones de pesos y después él como alcalde en su ayuntamiento se lo está comprando por 56 millones. 10 veces más. Correcto. No, pero no le pasa 10.6 nada. No le pasa nada, veces preocupen, más. no se va a preocupar por ese tema. Wow, pero qué Ahora, si soy yo interesante. que me lo venden en 5 y se lo facturo a un ayuntamiento, yo en 5.050.000 pesos yo estuviera cogido Pero para eso. eso pasó muchísimo también con el área de educación. No le va a pasar Son la nada. cantidad de terrenos que se compraron y se autovendieron a precios sobrevaluados para el asunto de la construcción de aulas. Incluso con el agravante de que muchos de esos terrenos estaban en zonas cuyo suelo no era factible para hacer escuelas. Y por eso hay varias escuelas que están paralizadas. Por eso es que al por esa Ministerio de situación. Educación hay que hacerle una auditoría. Sí. Y que uno se sorprende cómo es que ministros van y ministros vienen, van 3. Ya van 3. Bueno, pero es En que- un mismo gobierno, 3 y en ninguno. Y no hay una auditoría de un mando al otro, No. nada. Y este Por fue- eso fíjase ese- como el que entra ahora empieza a votar gente, a paralizar Sí, cosas, ha salido más proyectos. crítico pero también eso tiene mucho que ver con el hecho de que el ministro actual conoce el Ministerio de Educación, porque él era viceministro administrativo. Era viceministro de, ¿cómo se llama? De Amarante Baret. Él era Amarante viceministro Baret. administrativo de Amarante Baret, o sea, de Amarante Baret, o sea, que él conoce el ministerio. Y de las cosas que él ha salido o ha Bueno, y venido uno supone que denunciando- lo que él está haciendo no es pasándole el rolo al que salió recientemente. No, a pero Navarro. además hay que tomar en cuenta algo, Yulisa Porque y resulta Eddie. que a él le molesta lo que ha hecho Navarro, pero lo que hizo Amarante no le molestó nunca. Hay que ver cuando eso. él era viceministro. Eso por un lado, pero por otro lado, entiendo que la defensa de Navarro ha sido... Si él no tiene razón, o sea, si Peña Mirabal no tiene razón en nada, creo que la reacción de Navarro ha sido Laxa. un poco laxa, un poco débil, porque hay que tomar en cuenta, él debe tomar en cuenta que él es un precandidato presidencial, por lo tanto debe estar muy interesado en la transparencia, y no es solamente el hecho de decir, yo fui a la Cámara de Cuentas para que me hagan una auditoría, porque tú sabes cómo son las auditorías de la Cámara de Cuentas. Hazme una auditoría sobre mi gestión, tú sabes que esa auditoría va a salir dentro de 3 años, 2 años y medio. O sea que eso Cuando no ya es, no eso vale no es una servir muestra de para nada. transparencia. Yo creo que hay que esperar Eso es lo más fácil. Hay que darle un tiempecito para ver qué es lo que hay o no hay. Porque también tú no te puedes apresurar no se puede apresurar a emitir juicio a favor ni en contra del pedimento de uno ni de otro. Pero creo que lo que puede pasar o lo que debe pasar con todo el que sale de la administración pública y todo el que entra es precisamente procurar transparencia entrando y procurar transparencia saliendo.
Si tú vas a administrar fondos públicos y vas a suceder a alguien en un puesto, lo correcto sería que tú digas, bueno, transparenteme eso. Y el que sale, lo correcto sería decir, mire, yo creo que ustedes investiguen lo que yo hice. O sea, debe ser ese el comportamiento de toda persona que ocupa una función pública. Lo que pasa es que aquí también hay instituciones que nos tienen acostumbrados a manejarse manga por hombro las cosas y después cuando lo sustituye uno de los mismos de él, tapa todo eso. Eso ocurre en la administración pública, en los ayuntamientos, bueno, en este caso, en las universidades, sí, en toda la vaina. Yo siempre he dicho, siempre he tenido la percepción de que pasó algo de lo que el pueblo de lo que el país no se ha enterado en el caso de el ministro saliente de Educación y el gobierno, porque precisamente por lo que tú dices, o sea, fíjate que ese ministro fue sustituido por otro ministro que no fue recomendado por él y que tampoco era su adepto. Segundo, ese ministro entrante ha llegado criticando al ministro saliente y el ministro saliente se tenía visto, la gente lo veía en términos políticos de que como un discípulo del presidente Danilo Medina. Sin embargo, no hemos visto al danilismo mandar al ministro entrante a callarse o a bajar el tono, sino que por el contrario le han dado luz verde para que siga criticando, porque él anda de programa en programa acabando con el ministro saliente. Y nadie le ha dicho, mira, para eso, aguántate que tú sabes que es el hombre de Danilo. O sea, si no le han dicho eso es porque algo ha ocurrido o algo ocurrió en el entorno del ministro saliente y de la presidencia que nosotros no sabemos qué fue, pero que aparentemente no favorece mucho la imagen del señor Navarro. El gobierno de la tarde. Son las 5:47 en el gobierno de la tarde. Tenemos una visita. Hoy tenemos una conversación interesante entre todos, todo el equipo con Orlando Jorge Mera, que es el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral. Y la Junta ha emitido el viernes pasado 2 reglamentos, el del voto de arrastre y el de las funciones y alianzas. Y yo no sé si a usted le pasó como a mí, pero en vez de uno quedar como más edificado, como que se enredó. Y como el PRM es quien sometió la primera carta respecto del tema del voto de arrastre, pues queremos escucharlo de primera mano de parte de su delegado político. Buenas tardes, Orlando. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Parece, Orlando, que el problema del tema del arrastre es lo que tiene más vigencia y actualidad política. Claro, porque es la conquista de un derecho democrático que tiene todos los dominicanos para poder votar por quien entienda, sin necesidad de el arrastre famoso. Nosotros hemos estado, el viernes depositamos ante la Junta Central Electoral nuestro escrito, digamos así en términos jurídicos, nuestro escrito ampliatorio de conclusiones que habíamos dado en la audiencia del 4 de abril y esperamos ya, después de Semana Santa, el resultado de la decisión de la Junta Central Electoral. Básicamente lo que hemos estado señalando es que la Constitución de la República, en su artículo 208, establece, entre otras cosas, que el voto es secreto, el voto es directo y que y es personal, y por lo tanto el hecho de que sea el voto directo significa que cada ciudadano que vota pues podrá elegir a los candidatos que sean de su preferencia. Orlando, tú me vas a perdonar con lo que te voy a decir, porque tú eres el entrevistado. Y uno aquí en calidad de comunicador a veces le es difícil uno sustraerse de algunas cosas que le atañan también. Es que la Junta Central Electoral acaba de emitir un reglamento en el que ella asume el criterio, o mejor dicho, el mandato que le dio el Partido de la Liberación Dominicana a través de su delegado. O sea, el escrito justificativo del planteamiento que ustedes hicieron no tendría razón de ser si ella acaba de emitir un reglamento para que se observe. Lo más que se puede hacer es observar el reglamento y enviarle alguna sugerencia, porque ya la Junta, en el entrampamiento que tiene, celebra una audiencia, no espera que terminen de depositar las justificaciones y emite un reglamento. Sí, mira, yo quiero hacer en esto lo más prudente posible, reconociendo de que la ley electoral, la ley de partidos establece una serie de plazos y en virtud de esos plazos, lógicamente, la Junta tiene que producir una serie de reglamentos o de propuestas de reglamentos que para fines de que los partidos políticos puedan hacer sus observaciones. Entonces, en ese sentido,
yo observé lo mismo que tú me señalas, Eddie, en el sentido de que el proyecto de reglamento sobre coaliciones y alianzas, en cierta medida, traza una pauta de la Junta Central Electoral sobre el tema del arrastre. Y en cierta medida también advierto que hay una contradicción en ese reglamento. Pero yo me voy a acoger al plazo que tenemos para entonces hacer nuestras observaciones de lugar a la Junta Central Electoral a los fines de ese reglamento. Lógicamente, yo estoy confiado en que la Junta Central Electoral acoja nuestro planteamiento porque es lo legal, es lo constitucional, es lo razonable y entiendo que serán después de Semana Santa que veremos la decisión de la Junta Central Electoral en ese sentido. En caso de que la Junta Central Electoral mantenga su posición y de que persista el concepto de un sistema de arrastre como el que se pretende en este momento, ¿tomaría el PRM algún tipo de iniciativa legal más allá que la de presentar argumentos a la Junta Central Electoral, tomando en cuenta que, como tú argumentas, Orlando, se trata de un asunto constitucional? El voto es directo, así dice la Constitución, aunque no solamente la legislación Constitución diga lo contrario. No solamente la Constitución, la Ley 1519, la nueva Ley Orgánica Electoral, aprobada, promulgada en enero de este año, establece claramente los 4 niveles de elección. Y esa ley deroga cualquier otra disposición que le sea Es la contraria. última intención del legislador. Sí, Cualquier otra disposición que le sea contraria. Por eso te Pero pregunto mira, que tomando entonces, en cuenta esa situación, en caso de que la Junta Central Electoral no lo acoja así, ¿qué va a hacer el Partido Revolucionario Mira, Moderno en esa dirección? yo estoy acostumbrado a que a mí no me gusta la política de las hipótesis o de las suposiciones. Lógicamente, uno tiene derechos para luego ejercerlos, pero mientras tanto yo tengo que decir que yo estoy esperando la decisión que adopte la Junta Central Electoral y que yo entiendo que en el contexto de nuestra legislación no tendrá otra alternativa que no sea acoger Orlando. la posición del PRM y de 17 partidos Orlando. adicionales que se sumaron a esa posición de esos 17 partidos que no todos coinciden con el PRM en otros temas. Sin embargo, en ese tema en particular, todos han coincidido en que debe eliminarse Orlando. el arrastre. O que lo elimina ya. La ley. Sí, correcto. Tú me vas a disculpar. En política, los resultados tienen señales previas. Y todo lo que las señales previas, los resultados de los planteamientos que se han hecho, te indican a ti que pudieran ellos desconocer lo que, como tú lo dices, ciertamente establece la ley, porque la complicación para ellos no imponer lo que establece la ley no es esa, la de que crean los niveles de elecciones. No, es que el 130 y el 150 te permiten a ti hacer alianza por nivel de elección. Correcto, aún más. Entonces, yo te voy a en decir, abono más. O sea, ahora pudiera darse Delegado. el caso, Sí. en abono a lo que tú dices, de que un partido acuerde apoyar a nivel presidencial, Sí. general. Sí. Pero, por ejemplo, apoye a un senador X De otro partido. de otra organización política, pero los diputados de esa circunscripción sean los del partido Sí, del partido propio. del partido propio. Pero Y entonces eso es una variable que no estaba yo le previsto hacía un en este planteamiento momento. a un funcionario de primer nivel de la Junta que me hablaba del 104. El 104 lo que delimita es la frontera por demarcación municipal o de Por circunscripción. circunscripciones. ¿Por qué? Porque te dice a ti que el voto de una demarcación en lo que tiene que ver con lo municipal no puedes transferir o traspasar la frontera de otra demarcación. O sea, este síndico, ningún voto de este le puede valer a otro síndico. Ahora, el del senador cuando habla es de la totalidad del voto emitido en esta demarcación, en esta, Por en la ejemplo, casilla que le corresponde. Pero mira dónde está el tema, que yo lo planteé. Y quedaron entrampados. Si nosotros decidimos hacer una alianza en el nivel de los diputados, sí, pero llevamos, porque así lo permite la ley, senadores diferentes. correcto. Y el voto que se eche a los diputados, ¿a quién de los dos senadores que van independientes se le va a sumar el voto? Si el voto es de arrastre. Si yo llevo un senador independiente, aparte y tú Claro, otro. totalmente. ¿Tú me estás entendiendo lo que te digo? O sea, la Junta tiene, miren, y escúchame, que ese era mi comentario ahorita, pero tú llegaste. Lo va a seguir siendo. Sí, pero la Junta tiene que saber
que lo que se escribe como ley en hoja, en papel, no es más que la normativa que cree el hombre para regir su comportamiento en sociedad. Pero el hombre solamente puede cumplir lo que lógicamente le permite que se cumpla. Si usted hace una ley porque usted le escribe en un papel y el Congreso diga, tú al que cumpla 50 años que se tire del puente, no es verdad que tú vas a ver la fila de gente que cumpla 50 años tirándose del puente. Claro. Ahí hay cosas que son taxativamente caras y otras que la Junta sabe que por complacer a quienes tal vez algunos de ellos le deben favores, puede imponer lo que no dice la ley o puede aplicar cosas ahí que no lo resiste este proceso que viene. Pero permíteme una opinión. Para mí el problema de fondo es el derecho al voto. Correcto. Porque es en la expresión del voto que las autoridades se legitiman. Nosotros hemos arrastrado una debilidad y es que a nivel del poder legislativo, la parte fundamental no expresa el derecho al voto, sino un resultado de los otros. Ha habido una alteración. Aquí terminó viéndose como normal, pero esa era una degradación del voto, era una prostitución del voto. Ahí hay senadores que nada más están ahí porque son el resultado de los votos de los otros. Ellos no tienen que hacer nada, ellos pueden sentarse en su casa y además de esa procedencia sin esfuerzo, son la parte más importante del poder legislativo. Entonces ahora hay que rectificar eso. Es decir, que no es un problema de especulaciones, es que no puede seguir degradándose el voto. Además, Fafa, es que tanto la Constitución como la ley son bastante claras en el sentido del voto directo y en el sentido de los 4 niveles de elección, que son muy claros. Ahora, nivel presidencial, nivel senatorial, de diputados y municipal. Fíjese que la ley electoral tiene una novedad que también es muy importante señalarlo, y es que los distritos municipales ahora están separados de los municipios a los que pertenecen. Que el voto de ellos no lo pueden contar en el municipio mayor. Antes usted vivía en un distrito municipal y el voto que usted emitía por el alcalde, por el director del distrito municipal, le valía para el alcalde. El alcalde del municipio cabecera, al municipio. Un voto doble. Era repitiendo el problema voto doble. del Senado. Entonces ahora, al eliminarse eso, ahora también es una novedad y es lo mismo que nosotros estamos diciendo de los diputados con los senadores. De tal suerte de que la ley electoral es bastante clara en ese sentido. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Tenemos aquí a Orlando Jorge Mera. Con él hablamos de los reglamentos que ha emitido la Junta Central Electoral el pasado viernes, el de las fusiones y alianzas y el del voto de arrastre. Orlando, ¿tú crees que después de haber emitido ese reglamento la Junta, esto podría terminar en el tribunal? Déjame corregirte algo, porque es importante. O sea, la Junta no ha emitido reglamento sobre el voto de arrastre, sino fue un reglamento sobre las alianzas y coaliciones y otro reglamento para los partidos que no se acogieron a las primarias, que tienen que, ahí están las otras modalidades. Entonces, el de las alianzas y coaliciones contiene, sí, algunas disposiciones que nosotros vamos a observar. Asume el voto de arrastre. Vamos a observar en el sentido de que es que no va a emitir otro. Desde mi punto de vista, digamos que la Junta no observó a su vez antes de emitir ese reglamento que habían estas disposiciones que chocaban con la ley actual electoral. Pero eso podría plantear que no va a emitir un reglamento específicamente para eso, porque es un poco confuso, porque lo toca en varios puntos y parecería que la Junta está planteando que ciertamente el voto de arrastre está permitido o que está vigente en la ley. No, justamente es lo que estoy señalando. A ver, vamos a ver si lo ponemos, lo vamos separando. O sea, lo primero es que la ley electoral vigente, la 1519, establece los 4 niveles de elección: presidencial, senatorial, diputados y municipal. Eso lo repite luego cuando habla de las alianzas y también inclusive lo repite en un artículo que habla de los sistemas y habla de, el sistema electoral habla de las candidaturas a senador y
y de las candidaturas a alcalde. Y de los delegados. Lo establece muy claro. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, en su escrito ante la Junta Central Electoral, ha dicho, mira, no, es que nuestro problema no es la ley 1519. Nuestro asunto es que la ley que establecía el voto preferencial del año 2013 tiene un artículo que dice que los votos de los diputados sí, se le suman al del senador. Entonces, nuestra respuesta a eso es que, primero, el PLD trata de decir que eso es una ley especial, que entonces, por lo tanto, una ley general no puede derogar una ley especial. Y bueno, yo le invito a ustedes a que vean esa ley del año 2013, que se van a dar cuenta que es una ley que modifica, complementa la antigua ley electoral de 1997. La 275. Entonces, ¿qué nosotros decimos de esto? Bueno, primero que la ley 1519 es la ley orgánica electoral, es de reciente aprobación del año 2019 y por lo tanto deroga cualquier otra que le sea contraria. Sí. Por lo tanto, ese párrafo de la ley del voto preferencial queda derogado y por lo tanto no hay mucho lugar al argumento del PLD. ¿Y por qué la Junta no lo dice, no lo ratifica pero de esta manera? Es justamente eso lo que nosotros le hemos pedido a la Junta Central Electoral. Le hemos pedido a la Junta Central Electoral, y fíjate qué bueno que lo hemos hecho con tiempo, lo hemos hecho antes de que se agote ningún plazo, antes de que se elija ningún tipo de candidatura, para que nadie vaya a argumentar pero hay un tema que con se eso, han violado determinados derechos. ¿Tú sabías que la primera entidad o institución que sabía que el voto había quedado dividido era la Junta Central Electoral? Bueno. ¿Tú lo sabías? Antes de la discusión, antes de la discusión y de que el tema se llevara a la opinión pública, la Junta lo sabía. Perfecto. Y estaba esperando la Gaceta para ver si había un error en lo que revisaron con lo que estaba en la Gaceta. De acuerdo. Pero de todas maneras, posterior a la... Pero perdóname, déjame concluir la idea. Es que esta ley, la ley 1519, establece estos 4 niveles. Entonces, nosotros lo que hemos ido a la Junta Central Electoral para que de manera clara y definida la Junta Central Electoral pueda establecer en una resolución que en efecto habrán 4 niveles de elección y que cada uno de esos niveles tendrán sus propias boletas. Ya con eso hemos despejado una gran interrogante y ya con ello estaremos en condiciones entonces de pasar al tema de las alianzas, sí, pero entonces y al tema de las coaliciones, ahí voy ahorrando. Para entonces hacer las alianzas como Dios manda. Cuando revisamos el reglamento de alianzas y coaliciones, hay algunos puntos de ese reglamento donde da la impresión de que la Junta asume el sistema de arrastre como quiera. Entonces, tú has dicho que que la PRM va a presentar sus argumentos de observación a ese reglamento. Porque son hasta Entonces, ahora. ¿Qué tiempo tiene la Junta para revisar esas observaciones y hacer la rectificación correspondiente? No, porque ellos nos han dado un plazo, creo que 10 días. Eso, el plazo vence la semana próxima, antes del 30 de este mes. Y porque no se cuentan, son días hábiles. Sí. Entonces, por lo tanto, nosotros presentaremos nuestros argumentos y los argumentos de observaciones a ese aspecto del reglamento. Claro, pero pendiente de que estamos todavía aguardando una decisión de la Junta Central Electoral sobre el aspecto nodal de esto. Y es que entendemos que debe ser 4 boletas. Entendemos de que son 4 boletas y que no hay arrastre. Sí. Entonces, mira algo, Orlando. Yéndonos al otro tema, porque todo el mundo sabe, incluyendo la Junta, que el arrastre fue eliminado. Ellos lo saben más que nosotros. Porque el argumento del 104, cuando te dice a ti, contrario a los senadores que se le han sumado todos los votos, tampoco dice si le van a sumar lo presidencial. Si hay que sumarle lo municipal, que nos digan para saber si también se lo vamos a sumar para que saquen 4 millones de votos. Mira, hay un tema que también la Junta Central Electoral está manejando mal. Y el 20% de reserva. Porque la ley obliga a todos los partidos a reservar el 20%. Correcto. Nadie puede entregarle el 80% al otro y no el 20%.
significa que todos los partidos, grandes y chiquitos, tienen la obligatoriedad de presentar el 80% de candidatos de su partido, porque la ley prohíbe que tú vengas y digas, Blandito, ven, tú vas a ser candidato por el Partido Reformista para tratar de cubrir esa fuente, siendo tú el PRM, porque tú tengas el padrón del PRM depositado allí, Claro. que hay que depositarlo primero. Así es. Y aquí ningún partido, salvo el de gobierno, porque tú el que tenga un cargo público, descubre las bondades que tiene para servirle al país, teoría de Yulisa Céspedes. Ellos tienen candidatos de sobra, pero de lo contrario, ningún partido tiene el 80%. ¿Cómo es la teoría de Yulisa? Que ellos no descubren que pueden ser presidenciables hasta que tienen un cargo público. O regidores, Ok. o regidores, la bondad la descubren. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema. Por eso es que hay tantos candidatos. entonces. Hay un tema. Claro. La Junta, Eso es una teoría, ¿eh? la Junta sabe que la ley electoral, cuando habla de cuota de mujer y de juventud, y habla del 20%, envía a la ley de partidos políticos a que se cumpla como está establecido. Y el artículo 53, su párrafo segundo, establece. Párrafo primero, segundo y tercero. Y el mismo artículo 53. Lo siguiente. Hay dos estamentos de administración del proceso. Uno que es nacional, que es la Junta Central Electoral, y las juntas electorales, que son las de los municipios. Entonces el porcentaje no puede en ese reglamento decir la Junta, que es nacional. Porque ni la Junta tiene el control del saber cuando le presenten todas las candidaturas, si es que se la van a presentar a ella y ya las juntas municipales no van a recibir, cómo se cumple con un jodido 20% a nivel nacional, y si después que ellos dicen que se cumplió con el 20%, si están completos las mujeres, la juventud y los hombres. O sea, es un perfecto tollo que ellos van a tener que recibir orientaciones. No, pero yo entiendo que el plazo para observar ese reglamento está vigente y por lo tanto nosotros haremos nuestras observaciones. O sea que no hay que morirse antes de la víspera. Para que tú eres muy optimista. No hay que morirse antes de la víspera. Tú eres muy optimista. Pero además, Bueno, tampoco tú Orlando sabes- esperar que el último momento, entonces también, como dice Eddie. No, pero yo no estoy hablando de esperar el último momento, sino que estoy diciendo que tenemos que hacer hay que sabes cuál- hacer valer nuestros ¿Tú derechos. sabes cuál es el plazo para hacer las observaciones? El plazo, Sí, 10 días, ¿verdad? 10 días. Que uno entendía que era calendario y hoy aclaramos por una llamada que hicimos, Sí. estoy hablando del Partido Reformista, que era hasta el viernes próximo. O sea, no este Viernes Santo en 8. No, el otro. Esos Exacto. son 10 días hábiles. Claro. 10 días hábiles. Entonces significa que en 10 días para tú hacer eso y que después te salgan con el mismo reglamento cuando venció todo, yo les recomiendo a ustedes y a los demás partidos políticos que nos fusionemos todos en el Partido Único de la Liberación Dominicana. No, imposible. ahora, oye una cosa. No hay elecciones. Los opositores saben que necesitamos crear una atmósfera de entendimiento y de la unidad, porque nadie es tan iluso para creer que al monopolio del poder de 20 años en ejercicio, tú lo puedes enfrentar con cualquier cosa. Eso es Yo siento que en el país hay la mejor disposición de apoyar una gran alianza. Y la consideración a la que se refiere el amigo sobre el problema de las alianzas también le van a convenir al partido principal de la oposición, Correcto. porque le da más libertad en todos los órdenes para entenderse. Porque si no se abre un camino para la integración de un gran frente, no vale la pena. Yo estoy de acuerdo, Fafa. O sea, el PRM, yo siempre lo he dicho, es la principal fuerza política de oposición del país. Es el partido que representa el cambio político, pero lógicamente, para ganarle al Partido de la Liberación Dominicana, un partido que tiene 18 años en el gobierno, tiene que ser producto de una gran alianza. Una gran alianza con partidos políticos, con la sociedad civil y con ciudadanos. Y parece que ahora es posible hacerlo. Sí, Depende mucho del trato que ustedes Claro, tengan frente claro. a los opositores y a Así. los aliados, así mismo. porque en el fondo está puesto para eso. Se alocaron el proceso. Para de la la gran alianza. alianza. Orlando, la posición que ustedes mantienen, que les exhorto a que la mantengan. Ciertamente necesitamos cuatro boletas electorales para democratizar un poco más el método de elección en el Congreso. Ahora, el PRM está unificado en esa posición, y cuando digo unificado es de la posición de sus principales líderes, de sus Claro, principales dirigentes. totalmente. El PRM está unido. En el PRM no hay unificado dificultad con ese entendimiento. en ese nivel y en otros niveles. Nosotros estamos unificados plenamente en lograr materializar los 4 niveles de elección. Orlando, gracias por venir. Muchas gracias. Esta tribuna está abierta para ustedes.
El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, son las 6:17. Otro accidente, esta vez en La Romana. 3 lesionados. El accidente fue entre una ambulancia y un carro de concho. Y ha dejado 3 personas lesionadas la tarde de este lunes en el centro de la ciudad. El conductor de la ambulancia es uno de los heridos, así como el chofer del carro público y la esposa, que sufrieron traumas leves. La colisión provocó la volcadura de la ambulancia luego de que el chofer de 28 años perdiera el control del vehículo. El Cuerpo de Bomberos de La Romana y la Defensa Civil prestaron los servicios en el accidente que se produjo en la calle Enriquillo, esquina Bienvenido Creales. Este es el tercer accidente que hemos anunciado de manera lamentable en lo que va del día de hoy y apenas empezamos Semana Santa. Vamos a iniciar con los comentarios y el primero es el de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, yo quería solamente reforzar la entrevista anterior, o el colectivo prácticamente, que eso fue lo que apareció con la intervención aquí de Orlando Remera, diciéndole a la Junta Central Electoral, antes de pasar a otro tema que tiene que ver con la Semana Santa, de que independientemente de que esté encargado de las mejores intenciones, tiene que estar consciente de que la Junta está en presencia no de un reto, pues esto no es un reto. La Junta Central Electoral está en presencia del proceso electoral más complejo de toda la historia republicana, desde su fundación en el año 1844. Y que hay que estar consciente que le advirtió hace un tiempecito a los legisladores que debieron aprobar eso hace mucho tiempo, porque después no iban a estar en capacidad de arbitrar un proceso. Si se aprueba la legislación en la frontera de los plazos que ellos habían establecido para que ese proceso se desarrolle sin complicaciones. El legislador, esperando orden de su partido, principalmente el partido oficialista, hicieron lo que le dio la gana y aprobaron una ley que, mire si fue tan rápido, que ahora los mismos que la aprobaron, que tenían la mayoría, dijeron que no, que eso no era lo que querían decir con relación al voto preferencial. Y la Junta no está obligada a achicharrarse ni a crear unos disturbios electorales en este país que después no podamos recoger. Y tiene que ser claro con algunos temas. Y que no es verdad que el voto no está dividido. Y que esto no es interpretación. Y que el 20% de la reserva, ellos saben que si usted fusiona el contenido de ambas legislaciones, habla de que por demarcaciones municipales, lo que tiene que ver con los municipios y lo que tiene que ver con procesos nacionales que arbitra y recibe las inscripciones de la Junta Electoral, lo congresual y presidencial, es que se tiene que cumplir con la cuota del 20% y la cuota de género y de la juventud también. Pues no, ni ella va a saber cuando le presenten la boleta qué falta, si se cumplió con el 40, 60 y si se cumplió con el 10, o a quién hay que quitar después que alguien fue electo en una boleta. Eso no lo resuelve nadie, sino aplicando lo que taxativamente dice la ley, no interpretando lo que quiere el partido oficialista, que eso es lo que quiere. Quiero ir a decirle eso. Miren, yo comencé ahorita hablando del programa preventivo de nuestras autoridades del COE. Y ciertamente se decía en esta mesa que el montaje de ese mecanismo de prevención siempre ha sido efectivo. Siempre ha sido efectivo. Son los ciudadanos que no escuchan y muchas veces desoyen el llamado y las alertas que le hacen nuestras autoridades. Pero quiero, más que ese programa de prevención que todos los años lanzan nuestras autoridades a través del COE, que no solamente nos concentremos en lo que tiene que ver con la prevención de los hechos trágicos que pueden ocurrir a lo largo de la Semana Santa, sino también que las autoridades policiales se concentren en la prevención de la comisión de delitos simples y comunes. Que esos nunca están dentro de las estadísticas que emite el COE ni el general Méndez. Siempre dicen tanto fallecido, tanto herido, tanto ahogado, tantas cosas, pero no dicen a cuánta gente le robaron.
porque no se concentran o no distribuyen la responsabilidad dejándole su pedacito a la prevención del delito común que aumenta para esta época. Y en los datos estadísticos que nos presentan, nunca nos lo presentan. Casas afectadas por el saqueo, personas que le robaron la cartera, tanto atraco, tanto muertos por tal cosa. No me cuenta el muerto que fue muerto en Semana Santa. Tiene que decirnos cuál fue producto de la violencia y del robo y del delito común. Pero ellos lo dicen. No. Sí lo dicen. No lo dicen, Esteban. Dentro del operativo, los que murieron por accidente de tránsito, los que murieron por ahogamiento, los que ¿Cuántas murieron por riña. personas fueron afectadas que le despojaron de sus pertenencias? Eso no, porque tú sabes que... ¿Cuántas casas con escalamiento pero abrieron hay un y problema, robaron? Hay un problema con eso, Eddie. No, pero no solamente, yo no estoy procurando que vayan Que enfrenta a la propia policía. Y es que las estadísticas sobre los atracos y las raterías, hay un problema de levantamiento porque mucha gente se siente tan impotente cuando le ocurre que ni siquiera pone la querella. Bueno, pero que digan las que son. Pero yo lo que estoy procurando con esto es que ellos se concentren también en la prevención del delito. No de los hechos trágicos por accidente, por ingesta de alcohol y por otras cosas. Los hechos trágicos, producto de la violencia común, que para estos días aumentan más que en toda la época, incluyendo de la Navidad, en la Navidad. Claro, porque los delincuentes también están acechando a los Claro, hogares que se quedan solos. Claro, no hay aquel que como la ciudad, la gran urbe, el Gran Santo Domingo se queda despoblado. Sí. Las personas tienen más posibilidades de ser víctimas del delito común. Entonces hay que prevenir y no lo metamos todo en la playa, todos los policías. Ni lo metamos en los hospitales para ver quién llegó pasado de romo y pasado de toda la cosa. Y quién bebiendo romo agredió al otro y una puñalada, un tiro. No, el delito también producto de esos acontecimientos delictivos. Hay que prevenir ahí también. Y yo sé que como ellos están concentrados en su cosa, y que conozco al general Méndez, creo que la sugerencia es válida y creo que la va a canalizar. Porque a veces tú entiendes en la playa 350,000 policías, pero entonces en las calles del Gran Santo Domingo y de las grandes ciudades que están despobladas están vacías. Y el delincuente, el que ve solo, es una víctima segura. Entonces quería hacer ese llamado, Francis Villalona, y ahí terminar mi comentario del día de hoy. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 6:26. Es momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Césped, de los amables compañeros. Aquí presentes los amables oyentes de la Z101, gobierno de la tarde. Quería hacer referencia a unas declaraciones que emitió hoy Monseñor Francisco Osoria, quien es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Pero primero hacer referencia a lo siguiente. La República Dominicana, la Iglesia Católica, tiene en este momento 22 obispos. De los 22 obispos hay 7 obispos y arzobispos eméritos, que son obispos y arzobispos que no tienen diócesis porque están ya en retiro. Tienen más de 80 años y entonces no ejercen función, pero mantienen su posición, su rango de obispos. Hay 2 arzobispos metropolitanos, el arzobispo metropolitano de Santiago y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, y hay 9 obispos que están asignados a igual número de obispados, si se quiere, en diferentes regiones del país. Entonces, y aparte de eso, también tenemos 4 obispos auxiliares, 3 en la capital y 1 en Santiago. Entonces, se puede decir que obispos y arzobispos en funciones con diócesis asignadas están los 2 arzobispos de Santiago y Santo Domingo más 9, o sea, son 11. Y estos emiten un mensaje pastoral con motivo del Día de la Alta Gracia, que va dirigido básicamente a la feligresía católica, y emiten una carta pastoral con motivo del Día de la Independencia, 27 de febrero, que va dirigido a todo el país y donde se tratan temas ya de carácter social. En la conferencia del episcopado del año pasado, en la carta pastoral de este año, el 27 de febrero, con motivo del 27 de febrero, creo que se emitió el 19 o 20 de febrero. Los obispos que firman todos esa carta se concentraron más en los niveles de inseguridad del país, la necesidad de corregir la delincuencia, la necesidad de enfrentar las violaciones y los feminicidios. O sea, se concentraron más en el estado de inseguridad. Sin embargo, hoy vimos al arzobispo metropolitano de Santiago una entrevista en televisión donde hace referencia a la independencia
de la Justicia. Monseñor Francisco Osoria, que no habla mucho, pero que es una persona muy clara y aterrizada, decía, y cito en un pequeño párrafo, tenemos una estructura en el gobierno que no se respeta, una estructura que se llama una estructura que se llama los poderes del Estado, que no se respeta porque esos poderes debieran ser independientes y no lo son. Se ve claro que no hay una independencia en los poderes del Estado y entonces caemos en algo tan fuerte como en lo que, y se refería a que nos estaba entrevistando, lo que tú has dicho varias veces, en una dictadura. Si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia ahí. O sea, refiriéndose hacia una especie de dictadura en el país. Una posición bastante fuerte que considero de parte de... La primera vez, además. Sí. Pero hay que decir que le está siendo realista. Dictadura en el diccionario lo que significa es eso, cuando todos los poderes recaen sobre una misma autoridad. Ahora, hago referencia a que esa declaración de parte del arzobispo metropolitano de Santo Domingo es bastante fuerte, es seria. Para venir no de es él, sí. la posición de la Iglesia Católica, porque si fuera la posición de la Iglesia en su conjunto, estaría contenida, seguro, en la carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Sin embargo, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo... Pero él es la máxima autoridad. No es la máxima autoridad. Es el arzobispo de mayor influencia. ¿Por qué? Porque él es el arzobispo de la arquidiócesis más grande que hay en el país. Aquí hay 2 arquidiócesis y 9 diócesis. Cada diócesis es independiente. Pero por eso ¿quién está por encima de Monseñor Osoria? Pero nadie, pero en la estructura católica. Monseñor Osoria nadie está por encima de él, pero no está por encima de nadie. O sea, Monseñor Osoria no tiene autoridad sobre el obispo de Baní, por ponerte un ejemplo. O no tiene autoridad sobre el arzobispo de Santiago, por ponerte un ejemplo. Porque cada obispo es designado o es nombrado por el Papa. Ahora, la influencia de este arzobispo es mucho mayor porque este arzobispo es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Es el arzobispo que cubre mayor cantidad de parroquias y mayor cantidad de feligreses. Es el arzobispo que cubre exactamente la voz de la capital. Tiene su sede en la ciudad primada de América, donde está el gobierno. Por lo tanto, su voz tiene mucho más peso. Y se trata de una posición o de una declaración de bastante peso. Yo creo que las autoridades, el gobierno dominicano, debería tratar de ser no sé si tal vez ser un poco más explícito o más claro o tener un acercamiento amistoso con la iglesia, porque todavía la iglesia católica tiene gran influencia. Y hago esa referencia porque en la reciente selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde se hablaba de que el presidente Danilo Medina y que el gobierno del PLD se querían quedar con todo el poder y tener un control total en la justicia. Señores, si aislamos, y lo han dicho expertos, conocedores mejor que yo del área y de los profesionales del área que fueron seleccionados, si aislamos el escándalo que se produjo con el procurador y la jueza Miriam Germán, la conclusión es que la selección que se hizo de la ratificación de 3 magistrados y la selección de 9 magistrados nuevos no fue una selección tan tendente a la dependencia política o de tanta influencia política. Parece que fue una selección más o menos adecuada. Ahora, quedó totalmente empañada y totalmente manchada y totalmente cubierta por la percepción de que el presidente o el gobierno se agenciaron una Suprema Corte de Justicia totalmente a su favor debido a las situaciones que se dieron en torno a ello. Vamos a asumir que la posición del arzobispo Osoria con relación a lo que él percibe como una especie de dictadura por la concentración de poderes no es la posición de la Iglesia Católica en su conjunto. Pero para poder asumir eso, entonces hay que velar porque la próxima vez que la Conferencia del Episcopado Dominicano se pronuncie con todos sus obispos activos, sus arzobispos activos y la firma también de sus arzobispos y obispos eméritos y sus obispos auxiliares, cuando emitan su propia carta, no ratifiquen eso que ha dicho el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, porque de ser así, entonces ciertamente sería una posición de muchísimo mayor seriedad que estaría ratificando la percepción que exhiben muchos en la República Dominicana, y es con razón, porque así lo dicen los hechos, de que el gobierno
dominicano de hoy día, que es controlado por el Partido de la Liberación Dominicana, también tiene un control casi absoluto en los 3 poderes del Estado. Eso no quiere decir necesariamente que estemos en una condición dictatorial, porque ese control casi absoluto de los 3 poderes del Estado se ha dado con base en métodos democráticos, con base en competencias democráticas. Ahora, esas competencias democráticas, independientemente de las críticas que pudieran producirse, han favorecido más a el partido de gobierno que a otras organizaciones políticas. Y entonces la posición de hecho es esa, que el gobierno del PLD tiene un control casi absoluto de los 3 poderes del Estado. Ahora, el ejercicio de esos 3 poderes del Estado es lo que pudiera determinar, con base en la influencia que pudiera tener un hombre, líder de un partido y líder de un gobierno, sobre la actuación o el ejercicio de esos 3 poderes del Estado, lo que pudiera hacer llegar a la conclusión de que se estaría manejando de una manera dictatorial. Pero roguemos a Dios que no se llegue a esa posición, y roguemos a Dios también que el gobierno actúe de una manera más abierta en cuanto a la posición de poder que asume, de forma que no vayan creciendo las posiciones de sectores que tienen mucha influencia todavía, como es el caso de la Iglesia Católica, sobre la condición o la visión de que nosotros estaríamos camino a una especie de dictadura. El gobierno de la tarde. A las 6:37 continuamos con el gobierno de la tarde y es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yolisa. Estamos en Semana Santa, un tiempo de recogimiento, pero la política no cree en Semana Santa, porque sigue activa en todos los órdenes, y los curas han introducido la Semana Santa con una actitud de crítica política, con mucha base objetiva. El compañero Esteban convirtió su artículo en una explicación de la posición de Monseñor Osoria, que dice que el país va hacia una dictadura. Ese hasta el arzobispo más humilde y tranquilo ve que hay una concentración del poder, que estamos asistiendo a una realidad que es el monopolio del poder, a una especie de nueva dictadura. No es la época de la sujeción, de la represión y del crimen, independientemente que pueda parecer. Era del control de todos los centros del poder y hacerlo en forma tal que favorezcan los intereses que lo dirigen y que no actúen por respeto a la ley ni a la Constitución. Eso es lo que se está viviendo en el país. Y yo quiero agregarle un detalle. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, una institución sin duda al servicio del gran capital para todo el continente, ha dicho que la República Dominicana tiene que luchar por no depender tanto de Estados Unidos. Lo ha dicho el BID y explica que no es posible ignorar que en este tiempo lo que crece es la competencia y la competitividad. Es una referencia a que este mundo de hoy implica una modificación por el hecho de tener un solo mercado. Y en un solo mercado no hay espacio para usted crear reglas, para hacer acuerdos que lo marginen de todo, porque ahora los problemas se van a resolver de forma transparente en la competencia que el mercado permite. Y que la voluntad mundial puesta de manifiesto con el Acuerdo de París, donde 155 presidentes del mundo fueron a firmar la ley que regula la relación entre la sociedad y la naturaleza, es decir, el medio ambiente, que es un compromiso universal, menos Estados Unidos, que no la firmó, porque Estados Unidos actúa con una tradición de que nunca respetó las Naciones Unidas en que ayudó a que se creara, que nunca respetó la UNESCO cuando sus intereses o su visión tenían diferencia con lo que se correspondía con esas instituciones. Esa autonomía que tenía Estados Unidos era hijo del predominio en la Guerra Fría, de que ellos tenían una motivación ideológica, no económica, o una estructura ideológica para cubrir su hegemonía económica, donde en nombre de prevenir
al contrario, de enfrentarse, adelantarse a cualquier acción que pudiera favorecer a los comunistas, ellos fueron capaces de patrocinar 50 golpes de Estado en 20 años en el mundo y todas las dictaduras militares en América Latina. Ahora estamos asistiendo a un proceso donde Estados Unidos no tiene ese poder ya. Y es tan grande el reconocimiento de que la existencia de un solo mercado obliga a que los estados tengan una amplitud mayor y no de sumisión y dependencia de un centro, aunque sea Estados Unidos, que ese instrumento del capital internacional que es el BID ha hecho la aclaración para la República Dominicana. Ojalá los dominicanos valoren lo que representa ese juicio del BID, que nadie podía esperar que fuera capaz de llamar a la República Dominicana a depender menos de Estados Unidos, que te dice el profundo grado de dependencia de esta sociedad y aquella. Y en medio de ese proceso es que hay que evaluar lo que es la advertencia hacia una dictadura de Monseñor Osoria. ¿Ustedes creen que la Semana Santa entre con estas dos noticias de que somos un país tan dependiente que escandaliza frente a Estados Unidos? Y dos, que es tan evidente que caminamos hacia una dictadura o que estamos en ella, que hasta un obispo tranquilo y humilde como el señor Osoria está llamando la atención. El obispo de Santo Domingo manifestó su preocupación por la falta de independencia de los poderes del Estado, porque vio cómo se constituyó la Suprema Corte de Justicia. Porque aunque fue transmitido y a los ojos de la gente, nadie puede poner en duda que ese es un instrumento escogido por el presidente de la República, cuya hegemonía en el equipo que hace esa selección era clara, y que el presidente mismo ha logrado una justicia que él está seguro que lo va a proteger a él, no que lo va a juzgar, no que lo va a pedirle explicaciones. Y desde ese ámbito, solo un ciego puede decirme aquí que no es verdad que hay una concentración de poder y que efectivamente el gobierno está condicionado en el Congreso, en la justicia, para ser instrumentos del poder ejecutivo. Y esto ocurre cuando la dependencia de Estados Unidos es tan notable que ha producido este llamado del BID. Esto es para que los políticos de aquí reflexionen, para que la gente del gobierno que tiene vergüenza y sensibilidad social se detenga a pensar. No pueden despachar estas cosas como dos noticias generadas por una prensa que no tiene mucho respeto por las cosas. No, son dos denuncias terribles sobre dos problemas reales: la dependencia de Estados Unidos y la concentración del poder de ese gobierno sometido a Estados Unidos. Los dos es un desafío a la conciencia democrática de la nación. Ojalá esta Semana Santa permita que la gente vea con serenidad esas dos cosas: nuestra dependencia antihistórica ahora, mantenerla en este nivel con Estados Unidos, y el proceso visible que al gobierno le importa ya no disimular del monopolio del poder que se está fortaleciendo, no construyendo, no, fortaleciendo. Así que ojalá la oposición, la sociedad civil, los propios empresarios valoren lo que representa para un país estos dos límites: la sumisión permanente de Estados Unidos en una época que el mercado libre se impone y Estados Unidos está replegándose sobre su país, y el otro cuando es tan grande la amenaza de la dictadura que hasta el obispo en la Semana Santa no se refirió a las celebraciones de este tiempo, sino a la preocupación que le genera el hecho de que tenemos ya una dictadura encima. El gobierno de la tarde. A las 6:47 regresamos al gobierno de la tarde y ahora ya en el tramo final vamos a escuchar el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, compañeros. El pasado, este fin de semana parece que va a buscar visa. ¿Diga? Hoy parece que va a buscar visa. Bueno, pues debe tener 200 visados. ¿Por qué? No se apea, un flu. Viene todos los días así. Este fin de semana que culminó ayer, tuvimos el chance de visitar San Pedro de Macorís. San Pedro fue producto de sus características y su ubicación geográfica
el más importante puerto del país durante gran parte del siglo XIX, todavía de entrada al siglo XX, y tuvieron que darse cambios en la matriz en cómo generaba riqueza la República Dominicana y su agro, para que San Pedro dejara de tener la importancia que tuvo. Y no es que hoy no la tenga, sigue siendo uno de los municipios más grandes del país en cuanto a aglomeración demográfica, sigue siendo pues un municipio con grandes necesidades, con mucha importancia política, es una plaza importante en la búsqueda de votos. Y qué pena que tenga que ser solamente así en la búsqueda de votos, donde los políticos calculen la importancia de ciertos municipios en el país, no tanto en la necesidad de hacer obras y realizaciones, en la necesidad de convocar a que esos lugares en el país tengan soluciones a sus distintas problemáticas. Nos tocó por coincidencia en esa visita ver, por ejemplo, al cuerpo de bomberos de ese municipio acudir a una emergencia, un incendio que se presentaba ahí en la zona cercana al río Iguamo. El camión de bomberos que me tocó ver, vimos 2 unidades, había una más o menos avanzada y había otra que bien podía ser una pieza de museo, bien podría, en un municipio moderno, en un municipio a la altura de los tiempos, año 2019, estar perfectamente en el cuerpo de museos de bomberos de una ciudad como San Pedro de Macorís. Hablar con las personas de tercera generación, como le llaman a quienes pasan de cierta edad en San Pedro, es en otras cosas también escuchar los ecos de un pasado que la gente entiende, sabe, fue glorioso, fue exitoso, tenía cosas de que enorgullecerse, de su parque, su glorieta, su reloj, su puerto, el hecho de que por San Pedro entrara tanta historia, tanto la que está recogida en los libros como la que pertenece a la leyenda urbana. Por San Pedro entraron la radio, entró la imprenta, entró el béisbol, al menos según acoge gran parte de la historia oral dominicana, y en San Pedro se dieron también importantes espacios para la literatura. No es casualidad que sea San Pedro el epicentro de algunos de los más importantes movimientos literarios que se dieron en nuestro país. Hoy por hoy no es ni la sombra. Hará cuestión de unos cuantos meses atrás, justo en el espacio Gobierno de la Tarde, pero en el segmento de 3 a 5, recuerdo cuando nuestros compañeros en ese momento analizaban las situaciones de por qué esto ocurría. Y claro, cada quien da su versión de los hechos. Pienso que además de haberse dado una transformación económica para la cual nuestro país no se preparó, para la cual los políticos no tuvieron visión, y relacionada a una industria que no es que dejara de ser rentable, que es la del azúcar. Y lo digo porque hoy por hoy el azúcar está en su precio histórico. Es curioso eso, que mientras el SEA fracasaba, mientras fracasaba la industria estatizada, mientras se perdían cientos y yo diría que incluso hasta miles de millones de pesos y quién sabe si de otras divisas en gran parte de la riqueza estatal, la industria del azúcar nunca perdió rentabilidad. No la perdió aquí, no la perdió en el caso de los privados, no la perdió en otros países, no la perdió incluso en Estados Unidos. No pasó nunca aquello que se pensaba de que el azúcar de remolacha iba a darle cristiana sepultura al azúcar refinada de la caña. Eso nunca ocurrió. El tiempo y otros mercados se fueron generando y ciertas necesidades solamente hicieron cambiar de envase o de marca. San Pedro lamentablemente sí sufrió esa falta de visión. Y el hecho de que la ciudad que más peloteros profesionales de Grandes Ligas generaba, que en un momento generaba una enorme cantidad de intelectuales y también de políticos, porque hasta eso dejó de generar San Pedro, personas que estaban en el centro de la discusión política y cultural, hoy por hoy es una población que más allá de un gran pasado, que más allá de una gran herencia arquitectónica de ese pasado, haya sido olvidada. Las oportunidades siguen estando ahí, el gran potencial humano sigue estando ahí. San Pedro es perfectamente un ejemplo de muchos aspectos que ocurre con la República Dominicana y con su sociedad. Las transformaciones pueden seguirse dando, se puede seguir incentivando a que la ciudad donde salieron algunos de los grupos, por cierto, de empresarios y de mercaderes, yo pensando en los grandes grupos que salieron de las familias originarias de la migración sirio, palestina, entre otros grupos importantes, los libaneses, y que vinieron por San Pedro la mayoría. No es casualidad que sus calles, plazas y todavía el nombre de algunos de los negocios más importantes nos remite a esa época cuando San Pedro atraía una migración incluso de fuera del país,
que se dio con los cocolos. La clase alta de San Pedro eran apellidos todos árabes en su momento. Y apellidos todos relacionados. Hacer referencia a lo que tú dices de la industria azucarera, por ejemplo, mira, el Estado Dominicano tenía 12 ingenios azucareros en todo el país, de los cuales 4 estaban solamente en la provincia de San Pedro. O sea que 1/3 de los 12 ingenios se encontraba en una sola provincia. Y donde se generaba también una gran cantidad de la industria alrededor, porque luego los ingenios necesitaban sacos, necesitaban yute, necesitaban tejidos. Y además estaban los ingenios privados, porque habían 2 ingenios privados también, el Cristóbal Colón, sí. y el Angelina, creo que se llama. Correcto. Que ahora solamente queda uno, que es el sector privado, que es bastante rentable. Bastante rentable. O sea que eso es... Ahí volvemos a lo mismo. Queda, obviamente, insisto, el cadáver en metal y en otras propiedades. Sin embargo, San Pedro no ha perdido su condición portuaria. Nunca va a dejar de ser un puerto, nunca va a dejar de ser una ciudad cuya cercanía a la capital dominicana le favorece en aspectos productivos. Hoy por hoy se está convirtiendo en una ciudad dormitorio. Mucha gente que trabaja en Boca Chica, en la zona oriental, incluso en el distrito, hace el viaje a diario. El elemento de la cercanía lo permite. El gran desarrollo de las infraestructuras viales permite, y conozco el caso de muchísima gente, pudiera citar incluso nombres de profesionales exitosos que hacen todos los días, como ocurre desde San Cristóbal, el viaje al Distrito Nacional. Ahora, San Pedro, y atención petromacorizanos, no esperen un salvador o un caudillo salvador desde el Distrito Nacional. Se trata de ustedes exigir, impulsar, a través de muy distintas maneras, que su ciudad vuelva a tener el brillo de antes. Hoy por hoy, cuando insistimos aquí en la asignación del 10% que dice la ley a los gobiernos municipales, siempre que citamos eso, pensamos en San Pedro, pensamos en San Francisco y en otras ciudades, en La Vega, que tienen extraordinarios niveles de población, grandes necesidades y cuya gobernanza está muy por debajo de las expectativas, no solo porque los alcaldes sean buenos o malos, no es la discusión, y lamentablemente la mayoría no pasa un examen. Tiene mucho que ver también con la escasa importancia que desde el gobierno central, desde el poder congresual, se le da en la práctica al nivel de gobierno municipal y a las realizaciones que muchos de ustedes necesitan, que hemos caído lamentablemente en la costumbre de exigirle hasta para el hoyo de la esquina al presidente que resuelva del gobierno central, y que sea ese presidente solo en tiempos de campaña el que se acuerde de que ese hoyo de la esquina existe, de que hay un problema con las tuberías del agua, de que hay necesidades para los municipios, porque nos hemos negado a ver la realidad. Y es que ni siquiera el espacio que la ley dice deben tener los gobiernos municipales no se les reconoce en la asignación presupuestaria. Nuestra visita a San Pedro, al igual que a otros municipios, termina con la esperanza de que esto pueda cambiar algún día, pero no por la voluntad, insistimos, de un líder salvador, sino por la presión que puedan hacer los pueblos, las poblaciones, la sociedad en sus distintos grupos, y exigirle a aquellos por quienes votan, quienes hacen campaña, quienes van supuestamente a bañarse de pueblo, cuando así lo obliga el calendario electoral, exigirle soluciones. Además de sobre todo de los regalos y de las cosas que muchas veces se convierten en la única promesa de campaña, no, exijan cómo y cuándo y de qué manera va a haber realizaciones para cambiar la vida de quienes hoy todavía se resisten, y qué bueno, a dejar sus poblaciones de origen. Mira, no quiero que esto termine porque me entregó un pobre muchacho este papelito. Buenas tardes, señor Fafa. Saludo también a los hombres y a la señora que son compañeros de ese espacio. Por favor, me dice, mi comunidad quiere saber por dónde va a pasar el canal de riego que va de la presa de Monte Grande hacia Neiva. La comunidad de Guaranará te pedimos que el cruce el canal por Calero, donde hay más de 2.500 tareas de tierra sin agua. Le pedimos al presidente Danilo que por favor oiga nuestro reclamo y nos ayude. Me lo firma Juan Florián, un hombre del pueblo. Con esto nos despedimos. Será hasta mañana cuando nos reencontremos nuevamente a las 3 de la tarde. Feliz noche, que descansen. El gobierno de la tarde.